Hola, buenos días, bienvenidos el día de hoy a la videoconferencia Contrataciones Abiertas. Les agradecemos su asistencia y su participación a nombre de Canaco La Paz. El día de hoy recibimos con mucho gusto al licenciado Conrado Mendoza Márquez. Fue coordinador presidente de ITAI Baja California Sur por 4 años, coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia 2018-2020, especialista en temas de acceso a la información, protección de datos personales y rendición de cuentas y anticorrupción. Actualmente es comisionado por el ITAI en Baja California Sur. Licenciado, muchas gracias por acompañarnos con este tema de contrataciones abiertas y lo dejo para que nos dé el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Para mí representa un placer el poder estar esta mañana con ustedes. Yo debo agradecer la invitación que a bien me hizo la Canaco y que también en un esquema compartido de interés, pues tuvimos la intención de llegar a este ejercicio, pues que la idea es validar ciertas políticas públicas, que la idea es pues reivindicar o tratar de incidir un poco en que este derecho de acceso a la información, este tema de abrir la información de carácter que es público a la ciudadanía, pues que es darle la certeza básicamente sobre cuál es el manejo de nuestros recursos públicos. Yo agradezco al amigo Juan Carlos, queda la invitación, por supuesto Lilian, que estuvo muy pendiente, me estuvo casi correteando, pero hizo muy bien porque a veces sí la chamba nos tiene pues en todo y nada, ¿no? Pero agradezco mucho la atención, Lilian, la oportunidad de hacer este ejercicio público y pido a eso sobre que Dios nos bendiga y que nos siga manteniendo en ímpetu de seguir trabajando, ¿no? Entonces, yo voy a ser muy breve, saludo a todos, sería muy ameno en este tema de contrataciones abiertas, que es un ejercicio que prácticamente dentro de las cámaras, en este caso las cámaras de comercio, pues llevan una relación muy estrecha sobre el ejercicio de gobierno, es decir, la participación o esa estructura de gobierno abierto que maneja la cogobernanza, de delimitar, pues básicamente el empoderamiento del ciudadano para con la institución privada, pero de igual manera el vínculo hacia el gobierno a través de sus políticas públicas. Es decir, le damos un empoderamiento al ciudadano para definir qué es lo que pretende y qué es lo que considera mejor en términos de definir el ejercicio de gobierno. Sobre esto, pues la parte del sector privado es muy importante, la parte de la contribución y obviamente las cámaras en las representaciones que tienen como Canaco La Paz, pues es de suma importancia que lleguemos a este tipo de ejercicios donde tratamos las contrataciones abiertas, si me lo permiten. Un poquito más adelante incluso veremos un tema de validación para ver si realmente nuestros gobernantes lo dejaría a consideración de quienes el día de hoy nos acompañan para ver el proceso de verificación y ver si realmente estamos dando pues esta pauta al término de cómo subir los contratos a nuestros portales institucionales y ver si realmente pues estamos haciendo valer la ley de transparencia a través de su artículo 75, que es las obligaciones comunes de los sujetos obligados en Baja California Sur. Entonces, ¿por qué las contrataciones abiertas, las contrataciones públicas a las que estamos inmiscuidos nosotros como parte de la iniciativa privada, como parte de las cámaras en las distintas esferas que converge este punto? Pues hay que hacer referente que los gobiernos, pues al año, más o menos, gastan 13 billones de dólares en contratos con empresas que tienen que ver con el ramo de la construcción, la provisión de servicios de salud, el mantenimiento de parques públicos e incluso la adquisición de insumos para su propia estructura administrativa. Sobre de esto, pues obviamente las contrataciones públicas representan
el mayor mercado mundial, son una pieza esencial para el bienestar público al posibilitar la contratación de bienes, obras y servicios vitales para todos nosotros. Pero la contratación en este tema puede cambiar la realidad. La contratación abierta tiene que ver esencialmente con el gobierno abierto, como lo mencionaba hace un momento, este tema de brindarle a la ciudadanía un empoderamiento a través de la política pública, de que la ciudadanía, de la mano de gobierno y del sector privado, pues definan qué es la mejor condición de vida para su entidad. Sobre de eso, por eso llamamos un tema de democracia participativa o de cogobernanza, porque básicamente abre los datos relativos a las contrataciones públicas. El gobierno abierto implica lograr que distintos actores en el gobierno, las empresas y la sociedad, pues colaboren en reformas, interactúen con los usuarios y respondan a la retroalimentación recibida. La apertura, pues, como lo expresa la palabra, es poner a disposición de la mano los datos que tienen que ver con recopilar, difundir, compartir, analizar la información y generar las herramientas para favorecer el cambio sistemático. Con base a eso, pues nosotros debemos ser muy puntuales en el tema de qué es lo que buscamos con las contrataciones abiertas. Obviamente hablamos de principios de compromiso para hacer valer este tema de darle a la ciudadanía la certeza sobre cuál es el manejo de recursos públicos. Al final, las contrataciones se dan a terceros y esos terceros pues reciben un recurso para poner en marcha toda esta injerencia que tiene que ver con las contrataciones del gobierno para lograr que las empresas obviamente puedan participar con eficientes resultados. Los ejercicios o instrumentación que de igual manera prevé pues el tema de la ley de contabilidad gubernamental, la ley de entidades, la ley de fiscalización, entidades financieras y demás, pues hace la convalidación de invitación a terceros, por ejemplo, las licitaciones públicas. Y en deferencia a eso, pues estamos obligados nosotros como sujetos obligados. ¿Y qué son los sujetos obligados? Un pequeño paréntesis para quienes posiblemente no estemos familiarizados con estos conceptos, pues son todos aquellos entes públicos que manejan recurso público. Dígase, la estructura de gobierno, en el caso de Baja California Sur, 80% de los sujetos obligados corresponden al Ejecutivo, están los entes autónomos, están los partidos políticos, sindicatos, fideicomisos, y con base a esto, pues en Baja California Sur existe un padrón de 142 sujetos obligados que tienen la obligatoriedad, vaya, de hacer valer la ley de transparencia. Entonces, esta consideración es la que nosotros prevemos para el tema de las contrataciones abiertas, es decir, poner a la mano todo aquel ejercicio que genere vínculo con las empresas para que la ciudadanía sepa a dónde van y a quiénes van este tipo de recursos. Con base a eso, pues es un compromiso compartido, porque a veces, y esto lo digo con toda la sensibilidad correspondiente, pues se da la posibilidad de que primero se le pague a la empresa y luego anden haciendo contratos, ¿no? Entonces, ahí es donde no sabemos si finalmente se está cubriendo con la totalidad de los procedimientos para la generación de contratos y queda, por supuesto, de lado el esquema o la palabra abierta. Entonces, es muy importante prever esta consideración con respecto a qué es una contratación abierta. Lo repito, es este empoderamiento de la ciudadanía a través de las licitaciones y de conocer los procedimientos de cómo se le adjudica un contrato a un particular. Entonces, esto es un tema relativamente muy nuevo, es muy novedoso el tema de contrataciones abiertas, que independientemente de que el ejercicio ya sea establecido en términos de ley, esa proactividad que nos manejó la pandemia del COVID, pues obligó a que se redoblaran y se triplificaran los esfuerzos para publicitar toda esta información de términos de contratos. ¿Y por qué? Porque había un desconcierto sobre el manejo de la información pública, para qué estaban siendo destinados, esto en antecedente lo comento, pero para qué estaban siendo destinados los recursos que el gobierno en su momento quitó de una partida para canalizarla a los temas de salud,
en la obligatoriedad de prever todo aquello que la pandemia nos estaba provocando. Con base a eso, pues se detonó mucho el saber por parte de la ciudadanía qué se estaba haciendo con los recursos destinados a salud, y se tuvo que hacer la mención a través de micrositios, como es el caso de Éxito, que en un momento más vamos a comentar, y que en el caso de Baja California Sur tendríamos como una agenda pendiente, o en la idea de ser perfectibles, madurar esta apertura hacia la ciudadanía. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues bueno, empezaron a llegar muchas solicitudes de información para saber incluso cómo se contagiaba, a dónde acudir. Estoy hablando de los primeros días, primeros meses del confinamiento, que no sabíamos absolutamente cómo vivir con esta pandemia. Y pues bueno, hicieron una serie de solicitudes que se tuvo que enmarcar, digamos, un top 10 de solicitudes de información, porque la gente estaba en la histeria colectiva de saber cómo enfrentar la pandemia. Entonces no sabían si tenían que usar qué tipo de cubrebocas. Esto que pareciera en su momento que fue algo pues desapercibido, sucedía. O sea, había gente que si que era mejor usar tela o plástico, que si podían usar guantes para lavar los trastos. En sí, todo este tipo de inquietudes ciudadanas se fueron aglomerando en solicitudes de información, que al final nos llevó a nosotros como órgano garante a definir los parámetros de cuál era la recurrencia, y con base a eso, pues establecer esta interacción hacia lo que define el gobierno abierto. ¿Por qué lo comento? Porque fue el referente. Después de que ya se sació esta necesidad, no hubo omisión en que la ciudadanía, las organizaciones civiles, inclusive las cámaras a nivel nacional, pues hicieron ver sí, aquí está. Hicieron ver la imperiosa necesidad de saber, bueno, ya, ¿qué estás haciendo, autoridad, por subsanar este tema de la utilización del recurso a los temas de salud provocados por la pandemia? La pandemia, como todos lo sabemos, pues vino pues a innovar, a meternos en una dinámica que posiblemente jamás la hubiésemos pensado, y con referencia a eso, pues la gente fue incisiva y quiso saber a dónde se estaban yendo este tipo de recursos. Entonces, con base a eso, pues el tema de las contrataciones, o de informar, porque es importante informar sobre las contrataciones públicas, pues representa una de las principales actividades de la época moderna. El objetivo principal es la entrega correcta y oportuna de bienes, obras y servicios, procurando idealmente en uso eficiente de los recursos públicos al promover los principios de transparencia. ¿Esto qué quiere decir? En términos hoy más llanos, quiero ser muy respetuoso, pero pues iba a haber gel, si los tapetes, no sé si recordarán que tenían que estar en el acceso a los inmuebles, el spray que se nos rociaba, todo eso, pues era la entrega correcta de los insumos que se estaban promoviendo. De diferencia a eso, pues teníamos que darle importancia y darle esa información a la ciudadanía con respecto a los protocolos que se emanaban de este tipo de ejercicios de contratación de insumos, en el caso del sector salud, que fue lo que preponderó este tema. Entonces, ahora, derivado de esta emergencia sanitaria internacional, pues todas las instituciones, a consideración, y repito, de la incidencia y el descontento ciudadano de no saber cómo se manejaba nuestro recurso, pues las instituciones de servicio de salud se tuvieron que hacer diseños de estrategias de prevención, mitigación y atención de enfermedades, atendiendo y lo que representaban actividades diversas dirigidas a la gestión de la emergencia. Dentro del Consejo Nacional de Transparencia, dentro del cual nosotros como órgano garante formamos parte, se llegó al acuerdo de que se tenía que crear esta apertura ciudadana y de cogobernanza con el tema de las contrataciones públicas ante la emergencia. Derivado de eso, a nivel nacional y Baja California Sur, por supuesto incluido,
pues se sumó mediante acuerdo del Pleno del órgano garante en la entidad, pues al micrositio de contrataciones públicas que hizo el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Con deferencia a eso, pues la idea era hacer un diagnóstico del sistema de contrataciones públicas en el Estado, y conforme lo señalado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, pues el sistema de contrataciones públicas sano en su momento, y con respecto a lo que hoy vemos, pues privilegió la libre concurrencia de proveedores, la intensidad y variedad de la participación de los licitantes, la diversidad de la asignación de contratos a distintos proveedores y la priorización de procedimientos competitivos de contratación como las licitaciones públicas. Yo en este tema, México, pues de acuerdo con el índice de transparencia elaborado por el Instituto para el Desarrollo de la Libertad, en colaboración con Open Society Foundation, se cuenta con un ejercicio valorado de carácter bueno de 64.57%, y como podemos, no sé si alcanza a observar en la diapositiva, pero de todo esto que aglomeró el micrositio del INAI para los estados, pues tenemos un tema de valoración del 46.11% en los temas de transparencia, 60% en eficiencia. Las mayores fortalezas del sistema de contrataciones mexicano, de acuerdo con el índice, fueron de 94.75% de competitividad e imparcialidad. Que al final pudieses generarnos, bueno, ¿y esto de qué nos sirve? Pues básicamente saber qué es lo que está haciendo el Estado con nuestro recurso, y está siendo medido por instituciones de carácter internacional, en la idea de brindarle la certeza a la ciudadanía de que se está atendiendo una política pública como es el tema de la salud, y a lo cual se le suman otras, como decíamos al inicio, la pandemia, si bien originó este tema de contrataciones abiertas, pues ya se deriva a obras y demás insumos correspondientes, donde se establece el tema de contrataciones, licitaciones públicas y adjudicaciones. Entonces, esta es la parte, porque ese es el procedimiento que vierte hacia los gobiernos para con el sector privado, y en la incidencia que tienen las cámaras como Canaco La Paz. Entonces, pues las particularidades de esta coyuntura, ¿qué fue lo que nos originó en este escenario? Pues básicamente hacer un tema de transparencia presupuestaria, abrir el quehacer institucional al escrutinio público y disminuir espacios de opacidad y discrecionalidad en la forma en cómo se ejercen los recursos. Aquí, pues ya se sale en el contrato a la par, pues si es compadre o no es compadre, si es amigo o no es amigo, o si realmente se está haciendo el ejercicio en los términos que confiere la ley. Esa es la parte que hoy la ciudadanía puede tener a la mano, los contratos a la mano, y con base a eso, pues delimitar y hacer el escrutinio ciudadano y validar los ejercicios democráticos para ver si realmente se ha dado un cambio en la entidad o en el país, ¿no? Entonces, esta es la parte. Aquí vamos a ver un poco en los temas del micrositio, que es un caso de éxito a nivel internacional. No todos los países en el mundo atienden este tema de las contrataciones abiertas. Son cerca de 25 países los que están sumados a esta estrategia de las contrataciones, pero en el tema particular del COVID, pues el INAI decidió realizar una búsqueda exhaustiva en la Plataforma Nacional de Transparencia y la identificación de las contrataciones públicas relacionadas con la atención de la pandemia para enero del 2020, octubre del 2021. Pues tenemos la gráfica que en el sector salud, 37 sujetos obligados, pues, y de 5 sujetos obligados del sector no salud. Número de contratos establecidos en estos 2 años de pandemia fueron 70,573 contratos. Eso es un referente de la imperiosa necesidad que había de exhibirlos. Y después de eso, pues los recursos ascendieron a 300 en los que hablamos hace un momento, en los procedimientos de contratación, de licitación pública, adjudicación directa, excepciones al reglamento, adjudicación directa de acuerdo al artículo 42, invitación cuando menos a 3 personas, convenio de colaboración, adhesiones y membresías. Pues en 2 años dieron la suma de
345,176,91.92 pesos. Esto es en las apreciaciones. La licitación pública ocupó el 60.9%, lo cual es obviamente muy, muy importante. Y la adjudicación directa ocupó en este caso el 12.3%, que con base a eso, pues habríamos que darle la observancia correspondiente en la deferencia ciudadana. Aquí están los contratos. Fueron en esta tesitura 2,624. Total de contratos por sector salud, eso es el 90.43. Es increíble lo que se pudo en esta apreciación por parte del sector. Digo, desde ahorita un poquito una diapositiva más adelante vamos a ver cuáles fueron los insumos de las empresas que más hubo un giro completamente de comercial, porque sí fue demandante este tema de la pandemia. Aquí están los sujetos obligados. Esta presentación de igual manera la haremos llegar para compartirla con quienes así gusten en el término de y respetuoso de la Cámara. Es un ejercicio público, es un ejercicio válido que como bien repito, es de carácter pues el escrutinio, ¿no? Eso es lo que mirábamos hace un momento, de lo que considera los términos de contratación. Y bueno, yo en este punto dejaría la presentación sobre el hallazgo que representó los siguientes datos, las siguientes gráficas, pues mostraron la distribución de los 17,340,723,425 pesos con 46 centavos contratados desde enero del 2020 hasta octubre del 2021 por cada uno de los sectores de salud y no salud, para los que se tuvo la información suficiente establecido en lo que es el instrumento que cuenta el Sistema Nacional de Transparencia, que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo a este punto, pues porque es importante la apertura de los profesionales de la contratación abierta, pues es aspirar a mejor relación de la calidad del precio, prestar servicios más rápidamente o crear condiciones equitativas para todos los proveedores, pero hay que ser realistas. Los sistemas completos de adquisiciones a menudo están mal diseñados para rastrear y mucho menos lograr tales objetivos a pesar de las enormes cantidades de dinero. Existe, por supuesto, una buena evidencia de la apertura de obras. Ahorita lo vemos a nivel nacional en el macro que nos concibe la Plataforma Nacional y lo que refiere el órgano garante del INAI. Pero bueno, la contratación abierta mejora, por supuesto, la idea y la intención de esta parte proactiva es el exhorto, la invitación para que la competencia y la integridad pública pues nos permita ahorrar dinero y tiempo y ofrecer, por supuesto, un mejor servicio. Yo con esto concluiría la parte de la presentación. En esta parte quisiera yo hacer un pequeño ejercicio de retroalimentación para quienes nos acompañan. No sé si todavía me alcanzo a observar, perdón. Sí, la presentación no se ve, licenciado. Okay. Pero... Bueno, perfecto, pero sí, yo sí salgo, ¿no? Sí, sí lo vemos. Se ven mis lindos cachetes, ¿no? Sí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio real, ¿no? Vamos a irnos, voy a abrir el portal, en este caso, de la Secretaría de Salud de Baja California Sur. Espero me rinde el internet. ¿Ok? Este ejercicio que voy a hacer, ¿sí se ve la pantalla atrás, verdad? ¿Sí? Bien. Sí, la vemos.
Perfecto. Ese ejercicio que vamos a hacer es el proceso de verificación que el órgano garante hace para los sujetos obligados, los 142 sujetos obligados en Baja California Sur. Es decir, bajo este instrumento, en principio, es como nosotros hacemos la medición para ver cómo andamos en transparencia. Es decir, les damos su calificación en términos de ley. Es de la parte de la obligatoriedad que nos concibe la ley, ¿no? Entonces, con respecto a eso, vamos a hacer un pequeño ejercicio de lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de contrataciones abiertas, ¿no? Entonces, nos vamos a la página de la Secretaría de Salud, en el apartado de transparencia, que está a la orden, y vamos a encontrar las fracciones o las obligatoriedades de ley que nos concibe el artículo 75. De ahí nos vamos a ir para buscar la información, ¿sí? Ok, del cual el tema estamos hablando, ¿no? Entonces, en esta parte, en la fracción 27, dice las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados especificando los titulares de aquellos debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y o recursos. Es decir, todo esto debe estar publicitado en esta fracción con los términos de contrataciones abiertas que nos brinda la obligación, la obligatoriedad, perdón, de ley. Entonces, si nosotros le damos clic, nos va a aparecer la descripción de la fracción, lo que acabamos, que los sujetos obligados, dígase en este caso la Secretaría de Salud, publicarán información relativa a cualquier tipo de concesión, contrato, convenio, permiso, licencia, autorizaciones otorgados, etc., etc., etc. Entonces le vamos a dar clic en el formato, no sé si hasta ahí me siga escuchando. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo escucho. Sí. Muy bien. Entonces, le damos apertura al formato de Excel y aquí vamos a encontrar este formato que habla sobre exhibe los lineamientos de homologación de publicación de la información que es de carácter público. Estos formatos están aprobados por el Consejo Nacional de Transparencia, por el Sistema Nacional de Transparencia y son homologados para que ninguna autoridad, digamos, utilice criterios muy personales para subir la información a como cree, piensa y considera. Entonces, con base a eso, vamos a observar si no se alcanza a percibir por la hoja de Excel, ¿no? Entonces, licenciado, sí, es que va un poco retrasada la imagen. Se acaba de abrir en este momento el Excel. Ok, bueno. Entonces, hasta ahí, ¿ya está abierto el Excel? Sí, ya se ve. Ok, muy bien. Entonces, este formato que vemos aquí, donde se habla sobre las contrataciones, pues nos hace mención a ciertos criterios que tiene que llenar la autoridad, obviamente el área administrativa correspondiente, en este caso, quienes se encargan de las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgadas. Aquí se informa el periodo, como la información es de carácter trimestral para su actualización, pues bueno, ¿no? Le damos aquí y si nos vamos a leer los criterios, pues dice el área responsable, que es la Comisión de Autorización y Vigilancia Sanitaria. Se otorgó el acto jurídico a privado, pero si nos vemos aquí, no indica el titular del cual se otorgó el acto jurídico. Aquí ya hay una omisión, porque no sabemos a quién se le entregó. Se dice que se le entregó un contrato, pero no sabemos a quién. Entonces, si nos vamos para acá, dice Hospiten. Sandra Mendívil está requiriendo remoto control. Bueno, Hospiten, Cabo San Lucas, que es una farmacia intrahospitalaria, pues hizo este contrato, ¿no? Sin embargo, le seguimos
y nos encontramos con el hipervínculo donde se supone está el contrato. ¿Ok? Entonces le vamos a dar clic para ver si es cierto. Está viendo el Drive por el tema del retraso. Sí, sí, un segundito, todavía no se abre el Drive. Bueno, entonces, no sé, a mí ya me apareció a la par de mi internet, es poco lento, pero si vemos la pantalla, me aparece una página de Google que dice acceder, ir a Google Drive. ¿Qué representa esto? Que yo tengo que meterle una contraseña que obviamente no opera en mi poder, por lo cual en esta parte, pues el contrato en términos abiertos, pues no se está cumpliendo. Habríamos que hacer la observancia dentro del proceso de verificación, ya validado por el pleno del instituto, los 3 comisionados que somos, y con respecto, incluso en la sesión del día de ayer, se aprobó el nuevo calendario para la información del primer trimestre del 2022. Entonces, sobre este punto, si hoy fuera la verificación de parte del órgano garante en Baja California Sur, pues la Secretaría de Salud estuviera con una espantosa X, porque este tipo, hablamos de temas de datos abiertos, y con esto, pues, pues, pregúntate y chatea con sepa qué apareció ahí, pero bueno, pues, no estaríamos dándole el tema de los datos abiertos. Entonces, esta es la consideración que tenemos para el caso de la Secretaría de Salud, y así nos podemos ir con todas aquellas instituciones que se dedican a la ejecución de obra y contratación de bienes y servicios. Entonces, es muy importante esta parte del tema de contrataciones abiertas. Ya dejé de compartir pantalla, ¿verdad? Sí. Sí. Si no, no se ve la pantalla. Muy bien. Luego no vaya a salir que uno anda por ahí haciendo cosas que no. Entonces, esto es en sí la referencia al tema de las contrataciones abiertas. Yo con esto concluiría mi participación. Dejaría el espacio, por supuesto, a preguntas y respuestas de un servidor, si es el caso. De igual manera, pues agradecer la invitación de Canaco, y a quienes estuvieron el día de hoy, se tomaron la oportunidad para estar esta mañana con un servidor platicando un poco de lo que es la parte proactiva de la ley. ¿Qué es la parte proactiva de la ley? Pues es ir más allá de lo que nos indica la ley, ¿no? Es decir, cumplir no solamente con los requerimientos, sino hacérselos llegar a la ciudadanía de una forma, en la medida de lo posible, más apetecible, ¿no? Entonces, yo quedaría abierto, William. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Si alguien desea participar, abrir su micrófono o escribir en el chat, yo aquí le leo la pregunta al licenciado. En ese aspecto, que no se pudo abrir el link para ver la información, o sea, ¿en qué instancia uno tiene que hacer la anotación o preguntar qué sucede? ¿En dónde se tiene que dirigir si alguien quiere ver esa información en particular? Bueno, de inicio, yo creo, bueno, son varios procedimientos, pero el que a sugerencia, por los dos, son 2 procedimientos, pero a sugerencia, yo marcaría en la explicación para fijar un criterio posterior. Las solicitudes de información van con respecto a la publicación de la información que a veces no se publicita por parte de la autoridad, del sujeto obligado. Entonces, tendría que hacer una solicitud de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia o en las otras vertientes que te favorece la ley. Puedo ir yo al sujeto obligado directamente con la autoridad de la unidad de transparencia a pedir esa información que no está publicitada en el portal institucional o en la Plataforma Nacional de Transparencia. Ese sería un primer punto.
con respecto al derecho de acceso a la información. Ahora, como observamos, si no se está cumpliendo el derecho de acceso a la información, nosotros podemos ante el Instituto de Transparencia en Baja California Sur presentar una denuncia por el incumplimiento del artículo 75, que es precisamente publicar la información que, como observamos ahorita, era la fracción 28 en los temas de salud. Ese fue un pequeño tema del ejercicio, no sé si alcanzaron a ver, pero mencionaba el ejercicio 2020. Entonces, con base a eso, pues tendríamos que hacer un llenado o a través del portal del instituto o acudir al Instituto de Transparencia para hacer la denuncia correspondiente una vez que la autoridad pues se negó a dar esa información, ¿no? Entonces serían los procedimientos para ser garante de lo que confiere el artículo 6 de la Constitución, que es que el Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la información. Muchas gracias, licenciado. ¿Hay algún tiempo o algunos días hábiles para cumplir con esa información? Me llama la atención, la verdad, para mí es la primera vez como ciudadana, ¿no? Qué bueno, era la idea. Como ciudadana, que deberíamos de estar más atentos. Solicitudes, ¿no? O sea, deberíamos estar más atentos de la información que se está proporcionando. Y verificar, bueno, son contrataciones abiertas, puedes acceder y entrar, pero al final, oye, no está tu información, pero se maneja algunos lineamientos o tiempos en donde debe de estar público para verlo. ¿Y cuánto tiempo dura? O sea, ¿puede durar varios años la información o es por periodos? No, esta información va en el tema de la vigencia con respecto a la creación de la información. Si hay información que compete a 20 años y demás, pues debe estar publicitada, ¿no? O sea, no hay un término de vida para los procesos de información. Eso va aunado al tema de la ley de archivos, que es un tema pendiente en el Congreso del Estado. Todos sabemos las controversias constitucionales que hubo en su momento y que, bueno, todavía no nos ha permitido crear la ley estatal de archivos, pero hay criterios para hacer guardar y valer la clasificación de la información. Entonces no hay un término para tenerla como materia de acceso a la información, ¿no? Entonces, si nosotros, para el caso de las solicitudes de información, una vez solicitada ante el sujeto obligado, pues se tienen 15 días hábiles para hacer la entrega de la información. De nuevo, también se puede solicitar una prórroga de 5 días, es decir, de 15 a 20 días se puede manejar por parte de la autoridad para hacer entrega de esta información. Si el caso de que no fuese la competencia o la inexistencia de la información, es decir, por ejemplo, si yo voy al Instituto de Transparencia y solicito información de Secretaría de Finanzas, pues yo me declaro incompetente en un término de 3 días porque no es información que yo procese. Tienes que ir a la instancia correspondiente, que es la responsable de la información. Con base a eso, pues existen también tiempos que nos marca la ley y pues en la responsabilidad que a todos nos atañe la ley. Pero con base a eso, existen plazos para la entrega de la información, existen plazos para la convergencia de cumplir con los tiempos también de los recursos de revisión que se emiten ante el instituto. Y bueno, ese sería un criterio que dejaría yo en la propuesta, porque en teoría, Liliana, no debería haber solicitudes de información. Todo debería de estar publicitado en los portales institucionales, pero bueno, Baja California Sur es una ley muy joven aún, a diferencia de otros estados como Jalisco, por ejemplo, que tiene más de 15 años con la ley. Nosotros la instrumentamos a raíz del 2016, en el caso de protección de datos personales, que igual sería otro tema también a tratar en su momento, para el 2017, y en referencia, pues todavía es una ley joven, incipiente, que creo yo que con este tipo de ejercicios en la sensibilización y la socialización de la misma, creo yo que podemos ir avanzando más. Muy bien. Lic, Samuel pregunta, ¿existen lineamientos o requisitos que menciona la ley para el contrato de servicios o insumos? Sí, claro.
son correspondientes de las atribuciones de la propia institución, es decir, está la ley de adquisiciones, está la ley de hecho es la más nueva, el tema de la ley de adquisiciones, donde te indica todo el procedimiento para hacer la contratación de servicios o insumos y que se difieren ahí para los términos de la ley de contabilidad gubernamental, pues la invitación a terceros, adjudicación directa, te fija los montos, incluso para cuándo es Creo que se le cortó al licenciado la señal. A ver, le vamos a dar unos segunditos. Muy bien. Parece que tuvo complicaciones. Bueno, me voy a despedir a nombre del licenciado Conrado. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy a conocer este tema. Esperamos seguir teniendo más videoconferencias relacionadas con este tema porque es importante conocerlo. Le agradecemos mucho su asistencia. Les compartí en el chat a un link, si me apoyan a contestarlo, es importante conocer su opinión, sus comentarios y si requieren constancia digital de participación para que yo se la pueda hacer llegar a su correo electrónico. Les agradecemos a nombre de Canaco La Paz, del licenciado Conrado, el que nos hayan acompañado el día de hoy. Daremos por concluida la conferencia este día. Que tengan un excelente día. Hasta luego.